Muy buenas tardes, amigos del Congreso Internacional en Administración Pública. Mi nombre es Cristian Andrés Salazar, soy administrador público del ESAP y en este momento me desempeño como contratista en la Subdirección Nacional de Proyección Institucional, especialmente como coordinador del procedimiento, gestión del conocimiento e investigación aplicada de la Subdirección Nacional de Proyección. Bueno, este proyecto este video tiene que ver con quiero mostrarles un poco los resultados que hemos tenido en el desarrollo de un proyecto de investigación aplicada llamada Facilitadores e Inhibidores de Innovación Pública en Gobiernos Subnacionales Colombianos. Este proyecto se empezó a trabajar desde el 2020 y el día de hoy, digamos, ya estamos teniendo algunos de los principales resultados de implementar el proyecto. No, lo primero es mostrar un poco como en la línea y el desarrollo del proyecto de investigación, cuáles son los o cuáles han sido los tres elementos que han orientado el proceso. Y la idea es, en unos estudios de casos específicos en gobiernos subnacionales en Colombia, poder mostrar cómo estos gobiernos entienden y apropian la innovación pública. A partir de esta primera fase, poder determinar cuáles son esos factores que en estos estudios de caso que analizamos inhiben la innovación o la facilitan. O sea, aquí en la literatura común escucharán palabras como barreras a la innovación, inhibidores de la innovación, motores, facilitadores, gatilladores, entre otros. Y por último, una de las líneas de esta investigación se enfocó a mirar cómo a partir de eso gestionan la innovación los gobiernos subnacionales y cómo, que es el propósito central de nosotros, mejorar de nuestra oferta de servicios en la dirección de fortalecimiento las diferentes posibilidades para mejorar la capacidad de gestión de la innovación en estos municipios. Bueno, esta investigación es pertinente, la trabajamos desde la siguiente perspectiva y es, queremos que los espacios de investigación aplicada signifiquen espacios de reflexión y en este caso un espacio que nos permita a nosotros dialogar, entender y comprender el fenómeno de la gestión de la innovación por parte de los gobiernos subnacionales. Aquí vale hacer una aclaración y es que en este proyecto de investigación entendimos gobiernos subnacionales como alcaldías en los municipios o como gobernaciones en los departamentos, pero también tenemos las áreas metropolitanas, los distritos, entre otros. ¿Vale? Y a partir de eso queremos mirar elementos asociados, por ejemplo, a cómo se gestionan los procesos de gobernabilidad, cómo mejorar la toma de decisiones, cómo la innovación aporta a esa toma de decisiones o cómo la innovación pública permite mejorar los elementos de colaboración con grupos sociales para, por ejemplo, la toma en políticas públicas, para el desarrollo de las mismas, cómo se desarrollan y mejoran los procesos de apertura. Y esta palabra que sigue, que es la co-creación, y es cómo la política pública cambia su enfoque a procesos en donde la misma comunidad puede participar en los procesos de política pública para generar soluciones a sus problemas relevantes y sobre todo, que es como el propósito fundamental, mejorar el goce efectivo de los derechos. Bueno, con relación a nuestra primera pregunta, y aquí esto es una parte de lo que hemos venido desarrollando en el proyecto. Entonces, ¿qué hemos desarrollado nosotros o qué hemos encontrado en nuestros instrumentos y en nuestros estudios de caso? Que la innovación se ha entendido desde la perspectiva de la innovación pública como un proceso en el cual los diferentes actores, ya sean gubernamentales como no gubernamentales, empiezan a desarrollar, a generar colaborativamente diferentes alternativas, diferentes formas o diferentes mecanismos para resolver. Aquí llevamos los retos públicos o las diferentes situaciones problemáticas que se les generan y de esta manera poder fomentar y poder dar valor público o valores públicos. Entonces hay tres ejes que nos definen a nosotros la innovación pública: co-creación, valor o valores públicos y el intercambio de capacidades. Entonces, innovación iría como parte de la co-creación en el sentido de vamos a empezar a generar acciones conjuntas, acciones colaborativas, acciones coordinadas que nos permitan resolver esos retos y esos problemas públicos. Vamos a empezar a generar un proceso, digamos, de mejora, de implementación de una serie de valores asociados, por ejemplo, ya no a la eficacia o a la eficiencia, sino asociados, por ejemplo, a la confianza, al apoyo recíproco, asociados a la transparencia, asociados a la apertura, y todo esto en un proceso de intercambio de capacidades que significa que entendemos, por ejemplo, unos espacios muy, muy, muy concretos como los laboratorios que nos permiten participar activamente y empezar a generar relaciones
entre distintas instituciones, entre distintas organizaciones, para poder mejorar y para poder compartir nuestras experiencias. Y a partir de eso, podemos definir que la innovación asociada a la gestión tiene en cuenta unas dimensiones y unos niveles. Podemos hablar de la innovación en términos de los diferentes productos, bienes o servicios, o también de los distintos modos de operación que hay, como mencioné antes, de los retos públicos. También la relación de los ecosistemas, que es un concepto que ahora está muy en boga, y es la participación en diferentes espacios físicos y virtuales en donde interactúan diferentes organizaciones de todos los niveles para poder resolver problemas comunes o para poder compartirse esos problemas. Y como mencioné anteriormente, los laboratorios y las buenas prácticas de innovación. Y en los niveles de las funciones, se innova para mejorar las funciones que se desarrollan al interior de las organizaciones, o para mejorar las estructuras, entendiendo por estructura no solamente el nivel de lo que llamamos en la administración pública las cajitas de los cargos o las dependencias, sino la estructura de toma de decisiones, cómo se están estableciendo las jerarquías, cómo desde los niveles inferiores dentro de las organizaciones se pueden también tomar decisiones en el día a día que mejoran los procesos, cómo desde el nivel comportamental, cómo orientar la conducta de los servidores públicos hacia estos nuevos valores, hacia, por ejemplo, la transparencia, hacia, por ejemplo, la confianza. Y sobre todo, y por último, el tema relacional, entendiendo que hoy en día las entidades colombianas, especialmente las territoriales, tienen contactos directos con los entornos locales, ¿sí? Con ámbitos internacionales, ámbitos externos, con ONGs. Entonces, la innovación también se gestiona desde la perspectiva de poder mejorar esos mecanismos y esos canales de relacionamiento. Ahora, ¿cómo se ha venido gestionando la innovación por parte de estos gobiernos? Hemos entendido, digamos, unos elementos internos y externos, y los hemos visto desde un carácter incremental, es decir, que va posterior, digamos, procesualmente, o de un cambio radical o disruptivo, en donde se cambia todo absolutamente de ceros, se parte de ceros. Y en que se innova, como les mencionaba, en la innovación de los diferentes productos que tienen las entidades o que generan las entidades, o en la innovación de los servicios, o en la innovación de los procesos. Bueno, estos puntos que ustedes ven acá como tipologías de innovación, más que tipologías, los hemos visto nosotros en nuestro estudio de caso como esos elementos sobre los cuales las diferentes entidades o los estudios de caso que tuvimos innovan. Entonces, algunos, por ejemplo, están tratando de innovar a partir de la implementación o aplicación de los diferentes de modelos de gestión en Colombia, por ejemplo, el modelo integrado de planeación y gestión, el MIPG, o por ejemplo, desde la innovación tecnológica que implica asumir procesos o asumir el desarrollo tecnológico o la transformación digital. Un caso específico es cómo en pandemia nosotros empezamos a involucrar la tecnología, las plataformas digitales para el relacionamiento con la ciudadanía. Entonces, son experiencias que han venido desarrollando. Y la innovación anticipatoria, que implica pensar la innovación a futuro, no solamente la innovación como algo que nos da en este momento y que necesitamos en el ahora, sino cómo proyectar procesos de innovación a mediano y largo plazo, entre otras cosas. ¿Y qué hemos encontrado en nuestro proceso? Digamos que nuestro proceso ya ha sido bastante interesante, y es que estas barreras, inhibidores o facilitadores o gatilladores se pueden considerar en estos 9 referentes, que van desde los elementos organizacionales, digamos desde la cultura, la estructura y el desarrollo y apropiación de tecnologías, hasta el propio diseño de las estrategias de innovación. Entonces, aquí podemos entender, por ejemplo, que usted como entidad pública puede estar con la última tecnología, con el último desarrollo de software para medir transparencia, pero si su cultura no es proclive al cambio y tiene una aversión al cambio, pues la verdad los cambios para la innovación no van a ser posibles. Usted puede tener totalmente diseñada una estrategia de innovación, usted puede planear la innovación, pero si usted no tiene un equipo que se enfoque precisamente a eso, pues la verdad esos procesos van a ser cada vez o van a tener no los resultados esperados, sino que van a tener menores resultados. Otro punto son los estímulos e incentivos. Y aquí es interesante en los casos que hemos analizado, y es que a veces no es solamente la cuestión de que el trabajador pida más para poder innovar, sino solamente procesos de reconocimiento. Digamos, la felicitación, el reconocimiento público, es ese incentivo que le permite al profesor decir, oiga, lo está haciendo bien, o a los equipos de trabajo asegurarles que lo están haciendo bien. Es un poco como también asociado al tema del liderazgo en la innovación.
La inversión en recursos y financiación es un punto fundamental en los procesos de innovación, hemos visto, en la medida que usted puede tener las mejores intenciones como entidad, pero si usted no les asigna partidas presupuestales que permitan el desarrollo de estas estrategias, pues la verdad no va a llegar muy lejos con ellas. Un punto fundamental también aquí tiene que ver con las regulaciones y las políticas públicas, en la medida, y hemos identificado eso, que muchos de los empleados con los que hemos dialogado nos han dicho que a veces la misma política pública termina siendo, o la misma ley, perdón, termina siendo una restricción, porque se teme que ir más allá de lo establecido pueda significar de alguna forma un incumplimiento a la norma y por ende una posible investigación disciplinaria o similar. Entonces, en este caso y en este orden de ideas, lo importante es poder entender cómo se deben apropiar estas regulaciones y políticas y estos diferentes referentes a los procesos de innovación. Y aquí, digamos que asociábamos los temas que tanto los facilitadores como los inhibidores en nuestro proyecto de investigación pueden denominarse en una sola vía. Es decir, nosotros podemos tener como referencia la cultura organizacional, la estructura organizacional, la gestión del conocimiento o los referentes contextuales. Cualquiera de estos 9 elementos puede operar tanto como un facilitador como un inhibidor. Es decir, usted puede incentivar a través de recursos, pero al mismo tiempo, eso a falta de recursos puede ser el inhibidor. Entonces, las entidades tienen que ser muy específicas y tienen que empezar a desarrollar procesos que les permitan entender cuáles son sus necesidades en innovación, cuáles son sus procesos. Ahora bien, ¿qué hemos venido trabajando nosotros en nuestro proyecto? Estos son los principales procesos que hemos identificado. La gobernanza pro innovación, la inversión en innovación, las tecnologías disponibles pero limitadas, las diferentes opciones para la experimentación. Las entidades no experimentan y la falta de experimentación los lleva incluso a entender que prefieren perder los procesos o prefieren perder las oportunidades y no experimentar, por ejemplo, en laboratorios de innovación. Por último, ya yendo al cierre de esta presentación, ¿qué tenemos nosotros? Unos retos públicos asociados a la innovación pública, asociados primero a la gestión de la innovación y por el otro lado a la gestión del conocimiento, que son dos elementos totalmente complementarios. Y aquí es central entender que la gestión del conocimiento implica poder generar flujos de información que sean útiles para tomar decisiones. ¿En torno a qué? Estos son retos importantísimos, no los voy a leer para que ustedes los puedan ver en pantalla, asociados, por ejemplo, a la calidad de la educación, asociados a la transparencia, asociados, por ejemplo, a mejorar los procesos intergubernamentales e intragubernamentales, pero sobre todo lo último que estoy colocando acá es poder adaptarse a las necesidades de los nuevos contextos que hay en Colombia. Contextos de apertura, contextos en donde la sociedad cada vez está solicitando una mayor, digamos, injerencia en los asuntos públicos. Ustedes miran en la realidad colombiana los diferentes procesos que nosotros llevamos, los municipios tienen una carga muy grande, por ejemplo, en la implementación de los acuerdos de paz, en la implementación de las diferentes políticas públicas, y la innovación es un elemento importante para poder fortalecer esos procesos. Ahora, ¿cómo innovar? Parte de la oferta que nosotros estamos mostrando o presentando como parte de la dirección de fortalecimiento lleva a trabajar a partir de la, digamos, experiencia de laboratorio de innovación en administración pública, elementos como la experimentación, como el pensamiento del diseño, como la ciencia de datos, como los procesos de co-creación. Y parte de los retos para nosotros, como parte de la SAP, tiene que ver en esta oferta de servicios que queremos o que estamos empezando a consolidar para nuestros diferentes colaboradores internos y externos. Por último, estos son nuestros retos específicos y están asociados principalmente a ese diseño y articulación de estos mecanismos que nos permitan a nosotros fomentar la innovación en estas entidades territoriales, en los gobiernos nacionales. ¿Para qué? Nuestro eje central es poder fortalecer sus capacidades y ayudarles a mejorar sus capacidades, tanto a nivel institucional como organizacional y territorial. Y todo esto, como les mencioné en un momento, es o lo queremos hacer a través de las iniciativas de investigación aplicada, pero también desde las iniciativas del laboratorio de innovación en administración pública. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda, cualquier comentario, pues les agradezco en este chat de este canal. Y en mi correo electrónico, crisala@esap.edu.co. Muchísimas gracias.